La oscuridad se cierra sobre el mar de Galilea. Pedro sujeta la cuerda gruesa con ambas manos, tirando con fuerza, pero la red regresa al aire sin peso alguno. 7 hombres a bordo se inclinan hacia un lado, haciendo que la barca se balancee con pesadez sobre las olas negras. El agua golpea el casco de madera con un sonido sordo y rítmico. Pedro lanza las redes de nuevo, extendiendo los paños sobre la superficie. Esperan. Pasan los minutos y la tensión en sus brazos disminuye, transformándose en una pesada fatiga. Al recoger la red, solo extraen el agua fría. Ningún movimiento agita la trama de lino. El ciclo se repite. Pedro se limpia la sal de la cara, sus dedos se contraen por el esfuerzo inútil. La barca sigue vacía. No hay rastro de escamas, ni el golpe seco de un pez contra la madera. Cada vez que la red se desploma sobre la cubierta, el sonido es un recordatorio seco de la falta de éxito. Sus hombros se encorvan mientras la noche avanza sin pausa. La red cae al agua una vez más, hundiéndose en la negrura, y ellos vuelven a tensar los músculos, esperando un peso que nunca llega a sus manos. El ciclo de lanzar y recoger las redes se vuelve una coreografía de derrota. Pedro lanza el lino al agua una vez más, dejando que el peso de los plomos arrastre la trama hacia las profundidades. El chapoteo resuena brevemente, un sonido solitario que se disuelve en la inmensidad del mar. Esperan, pero no hay vibración en las cuerdas ni el tirón esperado de una captura. Pedro tira hacia sí, sus manos se deslizan por la cuerda áspera, buscando cualquier señal de resistencia. Sus nudillos están blancos por el esfuerzo constante. Al subir la red, esta emerge limpia, goteando únicamente agua que vuelve a caer al mar. A su alrededor, los otros pescadores se dejan caer contra el costado de la barca. Uno de ellos apoya la cabeza sobre sus brazos cruzados, cerrando los ojos. El silencio entre ellos es absoluto, solo roto por el crujido de la madera y el vaivén lento de la embarcación. No se dicen palabras. El fracaso de la noche se ha instalado en sus rostros, marcando líneas profundas de cansancio. Pedro observa sus manos, ahora entumecidas por la sal y el frío. La barca se mece sin rumbo, atrapada en la inercia de una búsqueda que no rinde frutos. La red queda amontonada sobre la cubierta, un amasijo de hilos sin uso. El horizonte sigue sumido en la sombra, sin ofrecer una sola señal de cambio. La frustración se asienta en sus hombros como un peso real, tangible, mientras la noche parece prolongarse indefinidamente sobre el agua oscura. El cielo comienza a perder su negrura absoluta. Un tono grisáceo se filtra por el horizonte, disolviendo lentamente los contornos de las olas. Pedro levanta la vista, dejando de mirar sus manos para enfocar la línea de la costa, ahora apenas visible a unos 100 metros de distancia. Entre la bruma que se levanta desde el agua, una forma sólida se recorta contra el amanecer. Es una silueta humana, estática, plantada sobre la arena húmeda. La figura no se mueve, ni hace señales. Simplemente permanece allí, observando la barca que se balancea sin propósito. Los pescadores, uno a uno, dejan de manipular las redes y se vuelven hacia la orilla. El silencio de la noche se quiebra por el sonido de las gaviotas que comienzan a sobrevolar el agua. La luz del sol naciente toca la superficie del mar, convirtiendo el agua en una lámina de plata líquida. Pero la figura en la playa permanece en sombra, un punto oscuro frente al resplandor creciente. Pedro entorna los ojos, tratando de distinguir los detalles de quien los observa desde tan lejos. La bruma se enrosca alrededor de la silueta, ocultando cualquier rasgo, manteniendo el misterio de su presencia. El frío de la madrugada persiste, pero la inmovilidad de aquel hombre en la arena genera una tensión nueva en la cubierta. Ninguno de los pescadores habla. Solo escuchan el agua golpeando el casco y mantienen la vista fija en la figura que los vigila desde la orilla, esperando a ver si el extraño se mueve o si simplemente los ha estado observando durante todo el tiempo que duró su fracaso. El aire de la mañana se siente inmóvil, cargado por el peso de la noche estéril. De pronto la figura en la arena se inclina ligeramente hacia adelante. La distancia entre la orilla y la barca parece comprimirse cuando una voz, firme y clara, se eleva por encima del chapoteo rítmico de las olas. El sonido viaja sobre la superficie del agua, rompiendo la barrera del silencio que los mantenía aislados. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». La pregunta rebota contra el casco de madera.
Pedro se pone rígido. Sus manos se cierran instintivamente sobre el borde de la barca. El resto de los pescadores intercambian miradas rápidas, cargadas de la amargura acumulada tras horas de esfuerzo inútil. No hay duda en sus mentes. La respuesta es un eco de su propia derrota. Uno de ellos, con la garganta seca por la sed y el cansancio, eleva la voz para que el extraño los escuche claramente sobre el oleaje. No, responden con un tono cortante, seco, impregnado de la frustración de quienes han perdido toda esperanza de éxito. La palabra flota en el espacio, una negación rotunda que confirma el vacío de sus redes. La bruma sigue rodeando la figura en la playa, pero la interacción ha comenzado. Pedro baja la cabeza, mirando el agua oscura que golpea la madera, sintiendo cómo la pregunta del desconocido ha removido el estancamiento de su fatiga. La barca se balancea, manteniendo su inercia, mientras esperan a ver si aquel extraño comprende la magnitud de su fracaso. La respuesta negativa de los pescadores apenas se disipa en el aire salino cuando la figura en la orilla vuelve a hablar. Su voz, carente de duda, se proyecta con una autoridad que se siente como un peso físico sobre la cubierta. «Lanzad la red al lado derecho de la barca», proclama el hombre desde la arena. La instrucción golpea a los 7 hombres como una ráfaga de viento inesperada. La barca se mantiene meciéndose con una lentitud irritante sobre el agua en calma. Pedro clava sus ojos en el hombre de la orilla, buscando una señal de burla, pero solo encuentra una postura firme y serena. A su alrededor, la madera del casco parece vibrar con la intensidad de la orden. El silencio que sigue es denso, cargado de una electricidad inusual que eriza la piel de los pescadores. Al lado derecho, se preguntan con la mirada. El sol naciente comienza a iluminar el costado de la embarcación, revelando la madera desgastada y las redes vacías que cuelgan como trapos inútiles. La instrucción es absurda. El sol ya está alto, las horas de pesca han terminado, y el agua en esa zona parece estar tan muerta como las anteriores. Sin embargo, la voz del extraño ha quedado suspendida entre ellos, actuando como un imán invisible que obliga a los hombres a detener cualquier movimiento. La tensión se acumula en sus músculos, una energía contenida que espera una chispa para liberarse, mientras la barca sigue oscilando, atrapada entre la lógica de su fracaso y el mandato que acaba de romper la quietud de la mañana. Pedro baja la mirada hacia sus propias manos. Los dedos, marcados por grietas profundas y el roce constante de la soga, se cierran sobre el borde de la madera. El salitre escuece en las llagas abiertas, un recordatorio físico de la noche desperdiciada. Él observa la red, inerte y pesada, descansando sobre la cubierta como una carga sin propósito. El mandato del hombre en la orilla resuena en su mente, chocando contra la lógica de sus años de oficio. ¿Lanzar de nuevo? La duda le recorre la espalda, tensando los músculos de sus hombros. Sus compañeros permanecen inmóviles, con la vista fija en él, esperando el siguiente movimiento. Pedro vuelve a mirar hacia la orilla. La figura del hombre es una mancha firme contra la luz del alba. Él exhala, un sonido corto que se pierde en la bruma. Sus manos se separan del borde de la barca. No hay más palabras, solo el roce de la fibra contra la palma. Pedro se inclina hacia adelante, sintiendo el peso de la red en sus dedos. El tiempo parece detenerse, estirándose en el espacio entre la barca y el agua. Él ajusta el agarre. Los nudos de la soga se hunden en su piel. Es un gesto lento, deliberado, una renuncia a su propia experiencia para acatar la orden ajena. El aire se vuelve denso. Cada segundo se siente como una eternidad antes de que el brazo comience el movimiento final. Pedro alza la red. El tejido de lino se despliega brevemente en el aire, suspendido por un instante sobre la superficie inmóvil del mar. El brazo de Pedro se extiende con un movimiento seco, lanzando el tejido hacia el costado derecho. Durante un segundo, el silencio vuelve a reinar, solo interrumpido por el goteo de la soga que se desliza por la borda. Pero antes de que la red alcance la profundidad deseada, un tirón violento sacude la embarcación. La soga que descansaba floja entre los dedos de los pescadores se tensa con una fuerza brutal, casi arrancándoles el agarre. El nudo que la sujeta a la barca cruje bajo la presión repentina. El agua comienza a burbujear alrededor del casco, desplazada por un movimiento masivo que surge desde las profundidades.
La cuerda se vuelve rígida, vibrando como una cuerda de arco a punto de romperse. Pedro se desploma hacia adelante, sus pies resbalan sobre la madera húmeda mientras intenta frenar el arrastre del peso. El agua salpica el borde, entrando en la cubierta con cada sacudida. Los pescadores clavan sus talones en el suelo, pero la fuerza es incontrolable. Los 7 hombres se lanzan sobre la soga, hundiendo los pies en la madera resbaladiza para evitar ser arrastrados por la borda. Sus cuerpos forman una línea de tensión pura, inclinados hacia atrás en un ángulo desesperado. La red, cargada con un peso imposible, se resiste a subir. Pedro siente cómo la cuerda se incrusta en sus palmas, cortando la piel hasta dejar marcas profundas. A su lado, los otros discípulos gruñen, con los músculos de los brazos marcados y tensos por el esfuerzo. La barca se ladea peligrosamente. El borde toca casi la superficie del agua mientras el peso masivo tira de la estructura hacia el abismo. El crujido resuena en toda la embarcación. Las tablas de la base se arquean bajo el peso de cientos de peces atrapados en el lino. La madera gime, quejándose con un sonido seco y constante que compite con el chapoteo del mar agitado. Cada vez que intentan izar la red unos centímetros, el peso vuelve a hundirla con una fuerza bruta, obligándolos a retroceder. Sus rostros, empapados en sudor y agua salada, se mantienen fijos en el punto donde la cuerda desaparece bajo la superficie. Ninguno suelta el agarre. Sus manos permanecen cerradas como garras sobre la fibra áspera. La barca se sacude, atrapada entre la inercia del peso submarino y la resistencia de los hombres, mientras el sonido de la madera al borde del quiebre llena cada segundo de la lucha. La barca sigue escorando, con la borda apenas a centímetros de la entrada del agua. Pedro, con los nudillos blancos por el esfuerzo, tira de la soga una vez más, pero sus pies resbalan sobre la cubierta mojada. Sus ojos se fijan en la figura solitaria que permanece inmóvil sobre la arena húmeda. El peso de la red, que hace solo un instante parecía el centro de su existencia, pierde su importancia ante la claridad de lo que está observando. Juan suelta la soga, que golpea la madera con un sonido seco, y señala la orilla con un dedo tembloroso. «Es el Señor», grita, superando el ruido del oleaje y el crujido de la madera. El impacto de sus palabras detiene el movimiento de los demás. Los hombres, que hasta ese momento mantenían los músculos tensos y la respiración contenida, se quedan paralizados. La soga cae sobre la cubierta, dejando de vibrar. El estruendo de la lucha física se apaga, reemplazado por un silencio absoluto en el que solo se escucha el vaivén del mar contra el casco. Pedro se endereza lentamente, con las manos aún marcadas por la presión de la fibra, y gira el cuello para observar la silueta en la playa. La confusión y el agotamiento se desvanecen, dando paso a una quietud eléctrica que recorre la embarcación, transformando el esfuerzo de la pesca en un asombro repentino que los deja inmóviles. La revelación golpea a Pedro con más fuerza que la fatiga. Sin retirar la vista de la figura en la arena, su cuerpo reacciona antes de que su mente pueda articular palabra. Se impulsa con los pies sobre la madera, ignorando el peso de los peces que aún tiran de la red desde el fondo. Sus piernas se tensan, los músculos de los muslos se contraen y en un movimiento brusco se lanza por encima de la borda. La distancia que lo separa de la figura en la playa parece contraerse con cada movimiento rítmico. Sus ojos permanecen fijos en la arena, donde la silueta inmóvil espera, convirtiendo cada brazada en un acto de urgencia absoluta. Pedro toca fondo con las rodillas, arrastrándose sobre la arena mojada. El agua gotea de su piel, pero él ignora el frío. Pedro se levanta, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Se tira a los pies de Jesús. Jesús está allí, observando a Pedro rendido a sus pies. Pedro, asustado, sigue en el piso. Jesús le dice: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro se levanta y ofrece comida a Jesús, de los mismos peces del milagro en el mar. Pedro se dispone a preparar la hoguera para cocinar la comida, con aquel entusiasmo del milagro presenciado. Sus manos, que hace apenas unos minutos estaban rígidas por el esfuerzo de las cuerdas, se relajan al sentir el calor. La provisión está lista, dispuesta con una calma que contrasta radicalmente con la agitación de la noche anterior. Jesús observa el fuego, luego levanta la mirada hacia Pedro y el resto de los pescadores, confirmando con un gesto silencioso que el trabajo ha terminado.
La fatiga de los pescadores se transforma en una quietud absoluta, mientras el aroma del alimento inunda el espacio entre el maestro y ellos, marcando el fin de la incertidumbre. Pedro y el resto de los ahora discípulos se ponen de pie para terminar con la pesca pendiente. Pedro se une al esfuerzo, hundiendo los dedos en el tejido mojado para ganar tracción. El hilo de lino se tensa hasta el límite, pero no cede. Los hombres retroceden, con los músculos de los hombros marcados por la tensión, arrastrando la carga hacia la parte seca de la orilla. Al liberar la red sobre la arena, el movimiento de los peces crea un estruendo metálico y constante. Una pesca milagrosa. Aún siguen sorprendidos aquellos hombres. Separan los ejemplares grandes, moviendo sus manos con rapidez sobre las escamas brillantes. Pescados de todos los tamaños. Pedro se dispone a revisar la red y no termina de comprender cómo una red tan usada y antigua sostuvo tanto peso. Un verdadero milagro. Su mente vuela y se ilusiona en gran manera con el Hijo de Dios. Las cuerdas, que deberían haberse desgarrado ante semejante peso, permanecen firmes, sin un solo hilo roto. Hasta el último pescado es depositado en la pila de la pesca milagrosa. Los discípulos se enderezan, jadeando, y observan la red extendida a sus pies. El milagro no es solo la abundancia, sino la resistencia del material que ha soportado la carga sin fracturarse. El silencio regresa, solo interrumpido por el leve aleteo de los peces sobre la arena, mientras la red, intacta, reposa como testimonio de lo sucedido. Jesús hace una seña con la mano, indicando a los hombres que se aproximen a la fogata. Los hombres se acercan, dejando atrás la red cargada. Se sientan sobre la arena, aún húmeda y fría por la madrugada. Pedro y los demás pescadores, agradecidos, quedan atentos ante la mirada y las palabras del que será su maestro de hoy en adelante. Luego toma el pescado que reposa sobre las brasas y lo distribuye directamente en las manos extendidas de los pescadores. El humo del fuego sube verticalmente, sin que sople brisa alguna. Todos comienzan a comer, mastican con lentitud, sintiendo el calor del alimento que les devuelve la energía tras el esfuerzo de la noche. Nadie habla de momento. El maestro los observa cálidamente. El único sonido es el crepitar de la madera consumiéndose y el ritmo constante de las olas que llegan a la orilla. El sol termina de elevarse, bañando la playa con una luz dorada que despeja las sombras de la noche anterior. Los pescadores, con las manos manchadas por el hollín y los restos de la comida, bajan la guardia. Sus hombros se relajan. El milagro de la pesca queda atrás, reemplazado por la presencia física y sencilla de este banquete. Pedro y el resto de los ahora discípulos se quedan con el maestro para así dar inicio a la pesca de hombres, tal como lo mencionó Jesús. El día comienza limpio y claro, mientras el fuego se apaga lentamente bajo la luz plena de la mañana. La misión más importante de estos ahora discípulos está por comenzar.